subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, pues seguimos hablando de esos bulos, desinformaciones, fake news, en torno a uno de los colectivos también que más sufre estos mensajes de odio a través de redes sociales, a través de internet, mensajes en los que muchas veces ni se firma, se esconden en el anonimato para vertir todo tipo de barbaridades sobre el colectivo LGTBI. Damos la bienvenida, tenemos al otro lado a Arantz Castro, él forma parte de la asociación Orchadar. Arantz, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bye. Bueno, es que, Arantz, fíjate, lo que estamos avanzando en muchas cosas, ¿no? Y normalizando un montón de cuestiones, pero todavía en 2024 tenemos que casi todos los días aguantar y ver en redes sociales comentarios, bulos, falsas noticias, falsas informaciones con imágenes incluso manipuladas que afectan directamente al colectivo LGTBI. Arantz, no sé por dónde empezar, ¿cuáles son las más habituales? Porque vosotros ya me imagino que estaréis no acostumbrados, esto nunca se acostumbra uno, pero sí poniendo el foco en la denuncia de esas falsas informaciones sobre el colectivo, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar por tener en cuenta que vivimos en una realidad en donde la información la queremos de forma inmediata y seguramente lo que hacemos es creer o no creer sin plantearnos si es real o no es real, ¿no? Y eso lo que nos hace seguramente es creer muchas de las cosas que coinciden con nuestro imaginario o con algunas ideas preconcebidas que tenemos. Si el fake coincide, lo daremos por válido, y si no coincide, seguramente lo cuestionemos y lo desechemos. Eso nos sirve para todo, lo estamos viviendo ahora con las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Y cómo cuestionaban la antigua red Twitter y el algoritmo famoso, ¿no? Y en nuestro caso, al igual que en otras realidades, ¿no? Yo creo que debemos de contextualizarlo en que esto se enmarca dentro de un discurso antiderecho de cierta parte social, ¿no? De la extrema derecha y de algunos grupos religiosos o que están en contra de los derechos humanos, que lo que han conseguido es hacer un relato y un discurso que posiciona al colectivo LGTB pues como con un colectivo privilegiado, a pesar de la situación de discriminación que sufrimos en algunos casos y en algunos países. En otras se ha solido relacionar con la salud mental, ¿no? Son personas que no estamos capacitadas, lo teníamos antes con la ley franquista y lo hemos tenido hasta hace muy poquito con la realidad trans, ¿no? También se nos ha asociado al tema del VIH con el tema de la salud pública, ¿no? Somos un peligro de salud pública. Incluso en algunos casos nos hablaban de pedofilia. Por otro lado, los más recientes, seguramente los que son más actuales, son la vulnerabilidad infantil, ¿no? Cuando hablamos de las personas trans o de las personas gays, lesbianas, que empiezan a tener ciertos comportamientos que pudiésemos llamar no normativos o no convencionales. También se dice que les manipulamos, que por eso vamos a los centros educativos a adoctrinarles. Y por último, no es la imposición de la simbología, lo que suele ser otro de los argumentos vitales, ¿no? Que es imponemos los símbolos. Bueno, ¿no? Como cada sociedad, ¿no? Tenemos unos símbolos con los que nos reconocemos y sobre todo lo que buscamos es reivindicar aquellas demandas que tenemos en una igualdad que buscamos. Fíjate, Arantz, incluso otro de los bulos, ¿no? de esas falsas informaciones, ¿no? Que vierten o escupen, mejor dicho, en redes sociales y que yo creo que lo hemos oído, ¿no? En ocasiones, ¿no? Y que me parece tremendo, es el tema de, por ejemplo, no hablabas de los niños de familias LGTBI que crecen con problemas mentales y de identidad de género o que las personas bisexuales son más promiscuas.
esto es algo que lo vierten en redes sociales y que me imagino que también es algo que también denunciáis desde la asociación, porque la promiscuidad no está reñida, cada uno hace con su cuerpo lo que le dé la gana y vaya por delante. Y el tema de los menores hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con lo que se habla y se vierte, porque está afectando también a personas con menores dentro de esas familias que también pueden en algún momento leer esos comentarios, me refiero. Y sobre todo hay que tener en cuenta que esto se contextualiza en una crítica y en una deslegitimación de las personas LGBT, ¿no? De intentar decir que son personas o somos personas que no estamos capacitadas para tener familia, que no estamos capacitadas para vivir en sociedad. Y tenemos que tener en cuenta una cosa que yo creo que ahora con ciertas noticias que se han dado, que si Ucrania, Rusia, se está poniendo en cuestiones. Recordar que tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, se configuraron lo que llamamos y tan conocidos son derechos humanos. Fue un pacto que se realizó a mediados del siglo XX con el objetivo de que todos los estados tuviesen unos mínimos de derechos, de que todos los ciudadanos, todas las personas teníamos unos mínimos de derechos independientemente de dónde viviésemos. Y es verdad que ciertos discursos, sobre todo patrocinados por ciertos gobiernos, bien sea Trump, bien sea Milei, algunos partidos como Vox, incluso en algunos casos como el Partido Popular en España, ¿no?, hemos visto cómo atacan esos principios y sobre todo atacan al colectivo LGTB, difamando y sobre todo dando bulo a estas mentiras, porque en realidad es lo que son, mentiras. Fíjate lo que dices, Aratz, ya no solamente hablamos de personas anónimas, ¿no?, que, bueno, pues bajo incluso falsas identidades, ¿no?, publiquen, ¿no?, esos bulos, incluso en algunas ocasiones que hemos visto, ¿no?, manipulando imágenes, manipulando fotografías y demás, sino incluso ya estamos hablando de partidos políticos que también, ¿no?, utilizan la mentira, las fake news, la manipulación para su propio beneficio, ¿no?, para llevar a esa extrema derecha a lo que ellos creen que, yo qué sé, lo que es la gloria o estas cosas, y jugando con, como decimos, no solamente el atacar a un colectivo, sino incluso hablando de menores, de niños que, bueno, pues que quieren cambiar de género, que tienen una edad muy vulnerable, que incluso en algunos casos hemos visto de auténticos problemas o intentos de suicidio por comentarios que se han vertido en redes sociales. Sí, y no solo con menores, igual es verdad que ponemos el foco en los menores porque vemos como un colectivo vulnerable, pero tenemos también en el colectivo las mujeres, ¿no?, cómo se ha estado cuestionando durante mucho tiempo la violencia de género, y cuando ha habido un problema en una ley que se aprobó, como ese partido, que en este caso es Vox, que cuestiona la violencia de género y cuestiona esta lacra social, luego se ha querido erigir en el defensor de las mujeres, ¿no? Y ese discurso poco a poco va calando, y es verdad que sobre todo los partidos políticos, y yo creo que también debemos incluir a los medios de comunicación, como sociedad os debemos pedir máxima rigurosidad en lo que se dice, y sobre todo no hacer pábulo de estas mentiras, porque sobre todo lo que se daña es la democracia en el fondo. Aratz, perdón, ya sabes que nosotros, además de que nos conocemos desde hace un montón de años, siempre intentamos arrojar luz, siempre mostramos todas las noticias y siempre apoyamos a todo tipo de personas. Nosotros creemos, ¿no?, en la humanidad, en el ser humano. Las personas, da igual el género, da igual la condición, da igual con quién se meta a la cama o se deje de meter. Y Aratz, nosotros y nosotras siempre estaremos del lado de todas las personas que luchan por esa democracia y por un mundo mejor y más justo. Quería poner un ejemplo que casualidad, como ayer se conoció la sentencia de Samuel, cierto, el chico gay al que asesinaron con una paliza en Galicia, y lo digo así porque fue un asesinato y fue por ser gay. Hemos visto durante todo el juicio y durante todo el proceso cómo en algunos medios de comunicación, ¿no?, lo que se intentaba desacreditar era que él era gay, ¿no?, que cómo se podía saber que era gay. Y en este caso la homofobia que sucedió, y que además así lo ha acreditado el juez, no se produce porque lo sea o no, sino por la intencionalidad que tiene la persona y por la creencia que cree, ¿no? Le ataca por ser gay, independientemente de que lo sea o no.
ese cuestionamiento que podemos entender que un medio de comunicación debe ser prudente y veraz, no venía de forma neutral, no venía porque hubiese pruebas, sino simplemente era una forma de atacar una vez más al colectivo LGTB, como luego se ha demostrado. Yo por eso decía, no estoy diciendo que todos los medios, y yo creo que en eso los medios de comunicación son fundamentales, pero es verdad que algunos medios, o más recientemente esos pseudomedios que han nacido al calor de las redes sociales sobre todo, yo creo que debemos poner pie en pared y exigir, ¿no?, que se establezcan unos decálogos en lo que es un medio de comunicación y lo que no es un medio de comunicación. Totalmente de acuerdo, Arach. Ahí nosotros, pico y pala, que llevamos un montón de años y siempre intentando hacer lo mejor posible nuestro trabajo. Arach, un besito enorme, nos vemos pronto, espero. Es que ricasco, claro que sí, claro que sí. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística.